¿Cómo organizar una conferencia sobre Basadre? ¿Cómo organizar una conferencia sobre este tema? Quiero darle las gracias muy especialmente a todos ustedes y especialmente a las autoridades, pasadas autoridades regionales que han tenido la gentileza de venir aquí a escucharme. A mí me parece que lo primero que tendríamos que explicar es dónde está ubicado Basadre, dónde está ubicada la generación de Basadre. Basadre nació en Tacna, si no recuerdo mal, el 12 de febrero de 1903. Murió en Lima en 1980, así don Jorge tenía 77 años cuando murió. No recuerdo exactamente bien cuándo lo conocí, pero debe haber sido alrededor de 1972 o 73, donde un sobrino suyo, un gran economista, Felipe Ortiz de Ceballos, me llevó a verlo. Tenía una casa muy modesta, en una zona muy buena de Lima, pero era una casa sencilla. Era muy evidente una casa organizada en torno a libros. Y tuve el privilegio de verlo muchas veces. No tuve con él la intimidad y la cercanía que tuve con otras dos grandes figuras peruanas que fueron Aya de la Torre y Belaúnde, a quienes sí conocí muy bien, pero conocí de todas maneras bastante a don Jorge, hablé mucho con don Jorge Basadre. Era una persona con la que se podía hablar de muchos temas. Con Felipe y yo lo acompañamos varias veces. Yo soy muy cinemero, y Basadre era un gran cinemero, me encantaba ir al cine. De hecho, como joven había sido crítico de cine y de literatura. Yo creo que el primer libro de don Jorge, sí, debe ser el primer libro de don Jorge, se publica curiosamente a la limón, como se dice en términos taurinos, con Luis Alberto Sánchez. Es un libro que se llama Equivocaciones. Son dos carátulas invertidas. Yo tengo la edición original. Y dos carátulas invertidas, en una está el libro de Sánchez, que diría yo se llamaba, creo, Se han sublevado los indios, y el otro libro de Equivocaciones de Basadre, un libro de críticas literarias. A mí me da la impresión que don Jorge hubiera podido seguir esa vía, la vía de un crítico literario, pero ya había un compañero de generación que era Sánchez, un poco mayor que él. Sánchez había nacido en 1900, y Sánchez era un trabajador enloquecido, era un hombre que producía de manera muy prolífica. Yo creo que don Jorge sintió en un momento, hombre, ese campo de la literatura y de la crítica literaria ya está ocupada. Había otra gran figura de esa generación, no, él es un poco mayor, pero muy cercano en edades, que es otro gran historiador, Raúl Porras. Pero Porras había concentrado en los temas más de la conquista, de los cronistas de la conquista. Creo que don Jorge fue orientándose hacia la historia de la República. Pero esto naturalmente también es explicable por dónde nació y por cómo fue su vida. Apenas tú hablabas un poco con Basadre del Perú, surgía, si no al comienzo, casi al comienzo de una conversación, o muy rápidamente surgía el tema de Tacna, la experiencia de Tacna. No la experiencia cuando él vuelve hacia 1925, 1926 para el referéndum, que no se llega a realizar en ese momento, donde le cae la famosa pedrada, del cual hay una famosa foto histórica. No me refiero a esa experiencia ya de un Basadre más bien maduro, sino a la experiencia infantil de Basadre. Yo creo que cuando muere don Carlos Basadre, y Forero, que era el padre, doña Olga y Jorge Basadre se van a Lima
diría hacia 1912. Entonces la experiencia de la que hablaba siempre Basadre de Tacna era una experiencia muy infantil, era una experiencia en consecuencia raigal, de raíz, una experiencia muy profunda. Pero decía yo al comienzo que, acá tengo un oyente muy calificado, que, con la enana que no se ve electrocutar ahí, ¿cómo lo ubicamos en las generaciones del Perú? Creo que esto es importante para que nosotros podamos tener una idea del panorama intelectual al cual forma Basadre y su generación. ¿Cuáles son las grandes generaciones que pensaron el Perú? Que pensaron, no nos vamos a ir hasta Garcilaso, vamos a hablar de la República. Probablemente la primera gran generación es la generación de los pensadores de la independencia, de gente como Sánchez Carrión. Sánchez Carrión nace en 1787. Poquito menor que Bolívar, un poquito menor que Andrés Bello. Bolívar y Bello nacieron en 1783, Sánchez Carrión en 87. Esta es la primera gran generación, y es la generación que se pregunta cómo vamos a organizar el régimen político después de los españoles. República. Nosotros hoy día hablamos de la República como una cosa establecida. Pero la idea del presidente de la República, por ejemplo, es una idea completamente nueva en la historia del pensamiento político. Se creó, lo crearon los padres fundadores de la Constitución americana. Se decía de George Washington, que fue el primer presidente americano de los Estados Unidos, que era un hombre que cuando entraba a un salón, todo el salón gravitaba hacia él. Fue el jefe natural de los ejércitos rebeldes de los Estados Unidos y era el jefe natural del gobierno que llegaría con la independencia de los Estados Unidos. Una independencia que se declara, las 13 colonias, en 1776, y que 11 años después se reúnen para una constituyente en Filadelfia para determinar cómo va a ser el sistema de gobierno. No se sabía cómo iba a ser, no se sabía que iba a haber un presidente de la República, no se sabía, por ejemplo, cómo se trataba al presidente. Y es Washington, con su conducta personal, el que va definiendo los contornos de esa institución. Por ejemplo, él dice, no me traten de su majestad. Prohíbe que lo llamen su majestad. Hubiera podido ser de pronto rey de los Estados Unidos y le hubieran entregado el reinado. O hubiera podido ser presidente vitalicio. Y él, como el famoso Cincinnatus de Roma, al terminar su mandato dice, no, yo vuelvo al campo, vuelvo al arado, voy a abandonar la presidencia pasado un plazo. Y en consecuencia van definiendo el sistema republicano de gobierno. Cuando comienza el país, la independencia del Perú, no sabemos no se sabía qué cosa era la república. Es una cosa que copiamos la institución presidencial, por ejemplo, los Estados Unidos. Yo acabo de estar el sábado en Canta, fui a Canta a dar una conferencia en Canta y llevé a mi hijo menor, ese que es el menor que ustedes vieron en la campaña, que era yo tenía plata para pagar 2 asesores nomás en mi campaña, que era mi hijo mayor y mi hijo menor. Y paramos un momento en la histórica hacienda de Punchauca. En esa... Tiene que ver con el tema de esta noche. Es una calamidad del Perú. Entré a la hacienda de Punchauca, está destrozada, abandonada, es un corralón, está cerrada, tuve que subir Es una hacienda histórica, donde en 1320 se reúnen San Martín y La Serna. La Serna era el virrey que había inaugurado una tradición que después fue una tradición constante del Perú, que fue la tradición de los golpes de Estado, los golpes militares. Había un virrey, La Pezuela, y los militares españoles derrocan a Pezuela y nombran a La Serna virrey. Es
un golpe militar típico. Frente al hecho consumado, la corona española, bueno, dice, ¿qué vamos a hacer? Hay que reconocerlas, pero fue un golpe militar. Y se reúnen San Martín y la Serna, y San Martín le propone, es un acontecimiento histórico, el Perú hubiera podido cambiar de dirección. Es una calamidad de gobiernos peruanos tan ineptos. Hay un enorme cartelón de 8 metros del ministro de Cultura del gobierno Humala, puesto hace años, y no han hecho nada. Y reconstruir esa casa debe costar unos 400, 500 mil soles. Que sería un lugar histórico donde podrían peregrinar los presidentes vecinos cuando vengan, podría ser un centro de eventos, y es un centro histórico muy importante, porque en esa reunión San Martín le propone a la Serna: reconozcan ustedes la independencia del Perú y de Chile y de Argentina, y a cambio de eso nosotros instauramos una monarquía parlamentaria y ponemos de rey a un príncipe español. La Serna le dice: no tengo órdenes de Madrid, no sé qué hacer. Si hubiera dicho sí, el destino de Perú hubiera sido distinto, hubiera sido muy parecido seguramente al de Brasil. Brasil en todo el siglo XIX, mientras el resto de los países de América Latina se estaban desordenando en guerras civiles y en caudillos militares, tuvo un imperio. ¿Por qué? Porque quien se muda al Brasil cuando en Portugal y España Napoleón y el ejército, los ejércitos de Napoleón invaden la península ibérica, la corte portuguesa entera, con el rey, João, se embarca en unos barcos hacia su posesión colonial en Brasil, escoltado por barcos ingleses. Y cuando llegue el momento de la independencia brasileña en 1822, quien proclama la independencia es el hijo del rey portugués, que es más o menos como que la independencia del Perú hubiera sido decretada por el hijo de Fernando VII. Si hubiera aceptado la Serna, quizá me he distraído un poco de esta cosa de las generaciones, pero la visita a Punchauca el sábado me ha traído esta reflexión que comparto con ustedes. Si hubiera aceptado esa propuesta, el Perú hubiera tenido de pronto un destino histórico similar al de Brasil, y hubiéramos tenido un siglo XIX muy tranquilo, sin los desórdenes que tuvimos en las guerras civiles de casi 25 años hasta Castilla, que desangraron el Perú, que desangraron el campo peruano, que desangraron las minas peruanas y que empobrecieron al Perú. Entonces, esa primera generación de pensadores como Sánchez Carrión, o Luna Pizarro, o Vidaurre, en fin, hay muchos nombres, esa primera generación, el tema de esa generación es el tema de qué régimen político iba a tener el país independiente. Luego vino estoy simplificando un poco, un mosaico de pensadores y de gente muy, muy complejo y con muchos nombres, pero para tratar de sintetizar y de poner unos cuantos trazos y unas cuantas líneas. La segunda gran generación es la generación digamos, de Bartolomé Herrera y de José Gálvez, que es el enfrentamiento ya no de qué tipo de régimen se va a tener en el Perú, sino ¿somos liberales o somos conservadores? ¿Tenemos una constitución autoritaria o tenemos una constitución liberal? Fue el gran debate. Herrera había nacido, si no me equivoco, no me equivoco porque sé cuándo nació, en 1808, y muere Bartolomé Herrera, el gran clérigo, el gran pensador de la derecha peruana, que se hace muy famoso por un famosísimo discurso en la muerte de Gamarra. Gamarra muere, como ustedes saben, en Ingavi en 1841, en que Bolivia nos gana la batalla. Yo conozco desde niño esa batalla porque la ganó mi tatarabuelo Vallivian, que era presidente de Bolivia. Y muere ahí Gamarra. Se dice que Gamarra tenía en su casaca de combate las poesías de Horacio en latín. Yo creo que esa es una leyenda, pero en todo caso, ante la muerte de Herrera es un famosísimo sermón fúnebre. Entonces, esta es la gran generación, la segunda gran generación de
de pensadores peruanos, que es el tema del orden y la libertad, del liberalismo, del conservadurismo. La siguiente generación del siglo XIX probablemente la tenemos que resumir en dos grandes economistas, que eran además economistas o periodistas económicos. Uno de ellos fue un gran periodista económico, que luego fueron primero ministros de Hacienda, uno en 1866 y el otro en 1869, que terminan los dos siendo presidentes de la República y terminan los dos encabezando dos grandes corrientes políticas, que fueron, como ya ustedes adivinarán, por un lado Manuel Pardo, asesinado en 1878, después de haber sido el primer presidente civil, era presidente del Senado y lo matan en las escalinatas del Senado. Yo siempre me he quedado muy sorprendido de ese asesinato, ¿no? Porque fue un año antes de la guerra con Chile, un año antes de que los chilenos se invadieran, ¿no? No ha habido nunca un estudio, no hay ninguna acusación de que los chilenos estuvieron detrás de ese asesinato. Se le asigna a un subalterno militar descontento, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese asesinato de un hombre que era rector en la vida del país se produjera tan poco antes de la guerra con Chile, ¿no? Raro. Y el otro, Nicolás de Piérola, un personaje discutido, controvertido, pero que en 1895 llegó a la presidencia y reconstruyó el Perú. Esa es la tercera gran generación, digamos. La primera, la de los pensadores. La segunda, esta generación de los liberales contra conservadores. Y esta tercera generación de Pardo y Piérola fue una generación en donde el tema ya no era como la primera generación, qué tipo de régimen tendría el país independiente, ni como en la segunda generación el tema del conservadores frente a liberales, sino que esta tercera generación giró alrededor de la riqueza del Perú, el tema del guano, el tema de los ferrocarriles, el tema de las exportaciones, cómo protegemos la riqueza del Perú, cómo la afianzamos, el tema de la riqueza económica. Después de ello viene una cuarta generación, en este repaso que estoy haciendo, muy importante, una generación brillantísima, probablemente la generación de los hombres más inteligentes de la República, que se llamó la generación del 900. Todos habían nacido más o menos entre 1883 y 1985. El más preclaro de ellos era un historiador limeño perteneciente a la aristocracia colonial del Perú, que se llamaba José de la Ribagüero, y que escribió un libro medular en la historia del Perú, probablemente el gran libro sobre el Perú, que se llama Paisajes Peruanos, un libro que yo siempre recomiendo. O otro personaje de esa generación muy importante, Víctor Andrés Belaúnde, arequipeño, tío carnal del presidente Belaúnde, o Francisco García Calderón, un gran pensador, un gran ensayista, hijo de un jurista, Francisco García Calderón Landa, que es quien reemplaza a Piérola en 1881 en la presidencia provisional. La oligarquía limeña abandona a Piérola, que está en la sierra peleando, cosa que la gente no recuerda bien porque lo atribuye solamente a Cáceres, esa gesta. Y Piérola se da cuenta que ya no tiene el respaldo de las élites y de los poderes fácticos, porque proponen otro gobierno para entenderse con los chilenos. Esta es la realidad. Y entonces entra García Calderón de presidente en lo que se llamó el gobierno de la Magdalena. Luego García Calderón Landa se porta muy bien porque lo llevan, no acepta firmar lo que los chilenos quieren y va preso a Chile. Y en Chile nace, alguno de sus hijos, entre ellos nace otra de las grandes figuras del 900, que es Francisco García Calderón Rey, hijo de este García Calderón Landa. Francisco García Calderón Rey se va a la familia García Calderón a Europa muy joven, en 1906. Casi nunca volvieron. Francisco García Calderón Rey volvió por 2 meses en 1909, en diciembre, para casarse con su esposa, y en enero del año 10 volvió a Europa, y no volvió hasta 1947. Ya estaba un poco mal de la cabeza. Sus últimos años los pasó en el Larco Herrera.
Pero apenas llegado a Europa en 1907, en París, publicó jovencísimo. Yo siempre me da una envidia esos hombres que tenían. García Calderón tenía 23, 24 años cuando publicó en París Le Pérou Contemporain, el Perú contemporáneo. Los peruanos somos tan cretinos a veces que así como no recuperamos Punchauca, ese libro de García Calderón, que es un libro fundamental sobre el Perú, se publicó en español por primera vez. Se había publicado en Francia en 1907. ¿Saben qué año se publicó? Lo tradujo Sánchez y lo publicó Luis Alberto Sánchez. Se publicó por primera vez en el Perú en 1981. 74 años después de que se había publicado. Pero esa fue una generación muy brillante. Y a esa generación le sucede otra generación, que es la generación a la que forma parte don Jorge Basadre, que es la generación del centenario. Esta generación anterior de los arielistas, de lo que se preocupa, el tema que les preocupa es el orden. ¿Qué pasa con qué? ¿Por qué hay este desorden en América Latina? Es una generación contemporánea de otros escritores y pensadores en América Latina que se preocupan de lo mismo. ¿Por qué hay anarquía en América Latina? ¿Por qué hay este desorden constitucional, hay estos golpes de Estado, esta incapacidad para acumular la riqueza y para dirigirla? Entonces surge el tema del orden. Es una generación que está muy obsedida por eso. Y luego viene la otra, que es la de don Jorge, la de Luis Alberto Sánchez, de alguna manera, aunque era mayor que ellos, está englobado con ellos porque nació un poquito a caballo entre las dos generaciones, alguien como Aya de la Torre, que nació en 1895. Y se ha llamado a esta Jorge Guillermo Leguía, otro historiador, hijo del don Germán Leguía Martínez, que fue primer ministro de Leguía. Por tanto, Jorge Guillermo Leguía era sobrino del presidente Leguía. Y a esta generación se le ha llamado la generación del centenario, porque surge a la vida intelectual y a la vida política muy jóvenes. El año 1921, que es el centenario de la independencia, don Jorge tiene 18 años, Sánchez tiene 21. Son unos adolescentes, pero ya escribían, opinaban. En consecuencia es la generación, se le llama la generación del centenario. Y en consecuencia es una generación, esto es fundamental entenderlo. Ustedes no escucharán esto que estoy hablando en la televisión, ni en los debates de la prensa, porque los debates de la prensa en el Perú y los debates de la televisión se han convertido en puro realidad del espectáculo, pero ya nadie habla del Perú y no habla de los grandes temas del Perú, no hablan de la historia. Entonces, por eso si hay algún joven acá de repente se aburre de esta conversación, pero estos son los grandes temas del Perú. Esta generación es una generación obsedida además por un tema fundamental que aparece entonces. Tengan ustedes en cuenta que en 1921, la fecha del centenario, es 4 años después de la revolución bolchevique en Rusia, o 11 años después de la revolución de Francisco Madero en 1910 en México, de la insurrección contra Porfirio Díaz. Entonces aparece el tema de la justicia social, aparece el tema de las clases populares, aparece el tema de las reivindicaciones de los pueblos. Es una generación con un contenido social muy fuerte, es la generación de Mariátegui también. Mariátegui había nacido el mismo año que Aya de la Torre, murió muy joven, en 1930, muy joven. Entonces, esta es la generación de Basadre. No se puede entender a Basadre si uno no entiende cómo se ubica esta generación suya en los escalones y en la historia de las generaciones que pensaron la República. Y por ello quería haber introducido este primer punto de introducción. La segunda cosa que yo quisiera señalar esta noche, que hay probablemente en la generación del 900 dos libros fundamentales, que son Paisajes peruanos y el Perú contemporáneo, pero en la siguiente generación hay 3 libros fundamentales, que son los libros fundamentales probablemente del siglo XX peruano para pensar el Perú. 2 de ellos se publicaron en 1900, o se escribieron en 1928, porque
Uno de ellos no se publicó el 28, sino se publicó tardíamente en 1936, pero estaba publicado como artículos desde antes. Y en la práctica estaba escrito también en 1928. En 1928 se escribieron, uno de ellos se publicó ese año, que fue 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui. Y el otro, que se publica como libro completo recién en Buenos Aires en 1936, se habían publicado como ensayos desde 1924, 26, 27 y 28, es El antiimperialismo y la pradería de la Torre. Pero hay un tercer libro fundamental, que es un libro de 1931, que es el libro de don Jorge Basadre, Perú, Problema y Posibilidad. Voy a sacar mis anteojos para ver qué cosa he escrito acá. ¿En qué es diferente este libro, del cual estamos celebrando ahora 85 años? ¿En qué se distingue? Muy importante. Perú, Problema y Posibilidad es un libro con una serie de capítulos que incluyen una revisión de lo que fue Piero, de lo que fue Leguía, el arte de José Sabogal, el tema de la mujer en el Perú, la idea de la riqueza y el trabajo en el incanato, la colonia. Son capítulos sucesivos de Perú, Problema y Posibilidad. Pero lo que es un libro, por tanto, de revisión de la evolución histórica del Perú. En consecuencia, no es como el de Mariátegui, un libro que trata de recoger lo que Mariátegui ha aprendido en Italia, en su exilio italiano, de los marxistas italianos, de Gramsci, o de los pensadores como Benedetto Croce o Gentile, el gran debate del marxismo europeo que se aplica a entender el Perú. Ni es tampoco la visión también internacional, indoamericana, en este caso de la Torre. El punto de vista de Basadre es un punto de vista particular, que es un punto de vista que está expresado desde la historia del Perú. Y por tanto, sus reflexiones sobre el país no parten de teorías extranjeras, no parten de las grandes discusiones de los temas, sino parten de una revisión, de una reflexión sobre la evolución histórica del Perú. Y yo creo que es fundamental entender esto de Basadre, cuál es el punto de vista de Basadre, desde dónde mira el Perú. Y esto lo tengo muy claro porque yo miro el Perú como él. Yo he vivido casi toda la mayor parte de mi vida en Lima, pero yo nací en la provincia. Yo soy un provinciano. Se dice que las gentes están definidas en su vida por dónde pasaron entre los 7 y los 15 años. 1, 2, 3 años la gente no se acuerda, pero dónde estuvo entre 7 y 15 años la gente es de donde estuvo entre los 7 y los 15 años, de lo que estuvo en la... Entonces eso es lo que forma tu personalidad, tu mentalidad. A mí me sucede muy frecuentemente, me sigue sucediendo muy frecuentemente cuando me pongo a discutir con alguien en Lima, que mi punto de vista es totalmente distinto del otro, que es un limeño. Yo nací en una provincia, viví mis primeros 15 años en el campo peruano, fui a un colegio de primaria en la provincia, fui a un colegio de secundaria en la provincia, yo soy un provinciano. Mi punto de vista es el de un provinciano. Y eso es el punto de vista de Basadre también. Este es un tema fundamental para entender a Basadre. En consecuencia, lo que Basadre reflexiona sobre el centralismo no es una reflexión teórica, no es la de un tipo que viene de estudiar en París, a hablar de, como todos los sociólogos marxistas que iban después de estudiar en la Sorbona, sino era la de un hombre que había tenido la experiencia de la provincia. Pero además, esta es la segunda cosa fundamental en Basadre, sin la cual no se puede entender Basadre ni su punto de vista, es que es un pensamiento de la revancha. Un pensamiento de la revancha en el sentido noble de la palabra. ¿Cómo nos reivindicamos de la herida? Yo recuerdo como si fuese ayer una noche en la casa de don Jorge, cuando él me contaba cómo en Tacna los peruanos iban a las iglesias y oían misa desde afuera, de oídas, porque no podían entrar en ese momento a la catedral. Entonces, esa herida de la guerra con Chile, que no se vive igual en Lima, esa herida se vivió aquí,
se vivió en Arica, se vivió en Tarapacá, de donde venía, dicho sea de paso, pero alguien como Castilla, muere ahí. Entonces, este segundo punto, el punto de vista de la provincia primero y el punto de vista de la revancha, del ciudadano y el niño que ha sido herido en su infancia por un invasor extranjero que no solamente ha roto a su familia, no solamente ha roto las memorias familiares, sino ha destruido la identidad del Perú. En consecuencia, desde este punto de vista, desde el cual Jorge Basadre escribe. ¿A qué se parece este pensamiento? Yo he llegado a pensar que se parece un poco a la misma experiencia de Belaúnde. En el caso de Basadre, lo que manda es la historia, y en el caso del presidente Fernando Belaúnde mandaba la geografía. Pero en ambos era la reflexión sobre el Perú, hecha no desde libros extranjeros ni desde teorías extranjeras, sino desde la vivacidad del Perú, desde la vivencia del Perú, desde la experiencia profunda del Perú. En el caso de Basadre, asimilada a través del estudio de la evolución histórica del Perú, y en el caso de Belaúnde, que era más un arquitecto que un historiador, y que había observado los caminos milenarios, el Capañaque en el camino de los incas, que había estudiado los muros precolombinos, que había estudiado el urbanismo en base a la geografía, al territorio y a la geografía. Y de alguna manera por eso yo los veo hermanados en una reflexión profundamente peruanista, muy nacionalista. Nacionalista no en el sentido politiquero de la palabra. Ha habido muchos dirigentes nacionalistas, llamados nacionalistas, que llegan al gobierno y se comportan como unos sirvientes del imperialismo norteamericano. No voy a poner nombres porque no he venido a hablar de política esta noche. Sino nacionalismo en el sentido más noble, más estructurado, más positivo de la palabra. ¿Sí? El punto de vista, la reflexión que nace de la experiencia fundamental del Perú. Como no quiero cansarlo mucho esta noche, yo quería resumir un poco en una idea fundamental de Basadre. Basadre era cuando yo lo conocí, don Jorge tendría 70 años ya, y sin embargo siempre estaba recibiendo libros nuevos. Él leía muy bien inglés, leía muy bien alemán. Siempre me dio envidia porque yo no leo alemán. Él había ido, cuando se va de acá, de Tacna, él va al colegio alemán, él termina el colegio Guadalupe, pero primero va al colegio alemán, hablaba alemán, y te recibía libros. Y había un pensador que le fue muy importante a Basadre, del cual me habló mucho, se llamaba Ernst Bloch, un alemán que escribió un libro que se llama El principio esperanza. Y en consecuencia, en el pensamiento de Basadre, esta es otra cosa importante que me había olvidado de decir. Basadre es además es muy interesante. Yo estoy convencido de Basadre era un gran centrista. Basadre no se incorpora al marxismo de Mariátegui, lo admiraba mucho, lo respetaba mucho, pero no entró a ese cenáculo. Dato importante. Luego don Jorge, vamos a hacer la última revisión de su vida para que ustedes entiendan al personaje, que es de lo que he venido a hablar. Don Jorge se va del Perú con una beca a los Estados Unidos en 1931. Cuando está avanzando su beca, San Marcos se cierra, entra en esos recesos por razones políticas, y Basadre entonces, aprovechando que conocía perfectamente la lengua alemana, se va a Alemania. Y Basadre se queda en el extranjero hasta 1935. Es bien curioso, y otra vez la comparación con Belaúnde es muy interesante. Y en consecuencia, Basadre no está presente en el Perú en 1932, por ejemplo.
que es el momento en que el APRA se levanta en una rebelión en Trujillo. Y en consecuencia se produce en el Perú una suerte de guerra civil. Basadre no pertenece a ese mundo, no entra a esa guerra civil, está fuera de esa guerra civil. Entonces Basadre, a diferencia de muchos intelectuales de su generación, como Sánchez, por ejemplo, tampoco se incorpora al APRA. Basadre es una persona que está un poco equidistante, en una posición muy centrista, ¿no? Pero siempre muy preocupado del tema de la justicia y el tema de la igualdad. Tenía un pensamiento muy progresista, pero no era marxista. Yo creo que este detalle es un detalle que tampoco fue del APRA. No perteneció al mundo de las facciones. Le pasó algo parecido a Belaúnde. Belaúnde es menor que Basadre. Belaúnde nació 9 años después que Basadre, nació en 1912. El padre de Belaúnde y el tío de Belaúnde, Víctor Andrés, era el tío, y el padre Rafael Belaúnde eran grandes personalidades arequipeñas, grandes personalidades políticas, intelectuales, diplomáticas, y van al exilio con Leguía. Y entonces van a Francia. Francia en ese momento era, parece una tontera decirlo ahora, pero Francia era barata para los peruanos, por la diferencia de moneda. Entonces van a Francia. Y Belaúnde estudia colegio en Francia, por eso hablaba francés perfectamente. Y luego pasa a los Estados Unidos a estudiar en este mismo periodo, más o menos, en que Basadre hace su periplo académico de posgrado entre Estados Unidos y Alemania entre 1931 y el 1935, Belaúnde estudia arquitectura en Texas. Y cuando vuelve a Perú, vuelve muy poquito después que Basadre. Basadre vuelve el 35, yo creo que don Fernando vuelve el 36. Entonces los dos. Y luego estaría su pensamiento inspirado, promovido, ensimismado por la experiencia del Perú, en un caso por la historia y en otro caso más por la geografía, pero en ambos casos muy unidos en la experiencia de la peruanidad. No participan de la guerra civil intelectual del principio de los años 30. Y en consecuencia vienen con una visión más independiente, más fresca, más novedosa, más renovadora. Esto que acabo de decirles esta noche no se ha escrito nunca, voy a ver si lo escribo, porque yo he llegado a esa conclusión. Son dos personas que se parecen mucho y era este pensamiento centrista de los dos, pero sin olvidar nunca la necesidad de cambios profundos en el país para hacer un país iguales. Con lo que llego al tema fundamental que yo quería transmitirles esta noche, es la idea fundamental de Basadre. Yo les hablé hace un momento de Ernest Bloch y el principio de esperanza, pero en toda la obra de Basadre, de manera explícita en un pequeño ensayo muy interesante, que se llama La promesa de la vida peruana, donde Basadre dice en un momento que cuando uno revisa los periódicos del siglo XIX, dice don Jorge, de esos periódicos amarillentos sale todavía un vaho de malos humores y resentimientos, dice Basadre. Sale todavía un vaho de pesimismo sobre el Perú. Basadre nunca fue pesimista sobre el Perú, Belaúnde nunca fue pesimista sobre el Perú. Este es un tema fundamental. Es la idea de la promesa. Está en la promesa de la vida peruana y que está en Perú Problema y Posibilidad. ¿Para qué se hizo esta república? ¿Para qué se creó esta república? Esta república se creó por una ilusión, se creó por una promesa. Yo dije en mi campaña presidencial varias veces, qué movió a los jóvenes que salieron de sus casas y de sus caseríos en 1824 y salieron de Piura o de Lima o de Azángaro o de Morropón o de Ilave o de Sandia o de Arequipa para ir a pelear en la hollada de Ayacucho, en la Pampa de la Quinoa, en 1824 en la batalla de Ayacucho, en Junín y en Ayacucho? ¿Qué los movía? Unos eran blancos, otros eran indios, otros eran mestizos,
unos eran costeños, otros eran andinos, algunos selváticos, pero todos estaban unidos por un sueño, que por encima de esas diferencias estaban peleando por un país de iguales, estaban peleando por una república de iguales. Y cuando medio siglo más tarde, en 1879-1880, otra vez los jóvenes del Perú salen de sus pueblos y de sus casas, a veces escapándose de sus padres. Era el caso del abuelo de mi mujer, trujillano, de 14 años, que se escapó de su casa para ir a pelear a San Juan y Miraflores. Hubiera muerto ahí, sin duda, si no lo encuentra de casualidad su hermano un poco mayor, que era médico, que lo ve a este Uber peleando en las trincheras, ya herido, y lo saca de la cabeza y lo salva. Esos jóvenes de la guerra con Chile, que salieron a defender el honor de la patria, estaban peleando por una raza, estaban peleando por una religión, estaban peleando por un partido, estaban peleando por algo mucho más importante que eso, que era otra vez la República de Iguales. Y esa es la idea fundamental de Basadre. Esta república se hizo para cumplir una promesa. Y esa promesa es una promesa siempre pendiente en el tiempo. Es una promesa que nunca llega a realizarse del todo. ¿Cuál es esa promesa? Cada generación responde a esa pregunta de manera distinta. Las generaciones de mediados del siglo XIX, las generaciones de Pardo y Piérola, que vienen después del desastre del Guano, y por eso uno de los temas que yo he planteado en el Perú y que el presidente actual no ha vuelto a tomar una palabra sobre este tema. Yo estoy esperando que se cumpla con 100 días para llamarle la atención. Yo siempre he estado obsedido para que no le pase al Perú con el gas lo que le pasó al Perú con el guano, que fue una riqueza extraordinaria que de pronto se dilapidó y se perdió y no sirvió para el Perú, porque sirvió para la riqueza extranjera. Entonces esta gente de esas generaciones, la promesa era responder a la idea de proteger esa riqueza. ¿Cuál es hoy esa promesa? ¿Cuál es al comienzo del siglo XXI la promesa de la vida peruana? ¿Cuál es la promesa hoy día de la República? Probablemente es cómo distribuimos mejor la renta natural, la renta que la naturaleza nos ha dado y que puede ser distribuida equitativamente en el Perú. Probablemente es un tema que no existía antes y existe ahora, es cómo protegemos la biodiversidad del Perú en un mundo de cambio climático tan radical como que ofrece el mundo, cómo protegemos esa riqueza para el futuro. Pero esencialmente, con temas nuevos que se introducen en el debate, la promesa sigue siendo la misma, que es la necesidad de que peleemos por una república de iguales, por el tema de un contrato social con igualdad. Esto no significa desconocer la riqueza que genera el sector privado, ni creer que es el Estado el que hace la riqueza, pero sí saber que nosotros tenemos que pelear y que tenemos que organizarnos para que la distribución de esos recursos sea equitativa en el Perú, que cerremos las brechas tan alarmantes que hay en el Perú. Yo traté de expresarlo en mi campaña presidencial, pero es una obsesión que tengo desde hace mucho tiempo. Yo estoy convencido que la tarea histórica de mi generación, yo creo que hubiera sido la tarea fundamental mía como presidente, es cerrar la brecha del sur andino con el resto del Perú. Ya que hemos hablado tanto de historia esta noche, antes de terminar, yo quiero recordar que a principios del siglo XIX el Perú estuvo a un tris de partirse en dos estados. En la época de la Confederación Peruano-Boliviana, un estado norperuano y un estado surperuano. El estado norperuano, Lima y el norte, estaban mucho más unidos, por ejemplo, a Chile. Comerciaban con Chile. Se exportaba el azúcar de La Libertad por los puertos de Salaberry o de Chicama o de Samanco y se intercambiaba por trigo chileno.
Mientras que el Estado surperuano, el surperuano, el surandino, lo que hoy día son básicamente 7 u 8 departamentos del Perú, estaba mucho más unido a la fuerza gravitacional del Alto Perú, y los intercambios comerciales eran horizontales con el Alto Perú, entre Arequipa, Puno y Bolivia, o el Alto Perú. Y estuvo a punto de partirse, y cuando uno, el otro hace un tiempo ya largo, yo a unos estudiantes a los cuales estaba yo dictando clases en San Marcos, les dije, háganme un mapa del Estado surperuano. Lo trajeron. En la clase siguiente le dije, ahora me traen un mapa de las regiones del sur andino actual del Perú. Y cuando trajeron, ahora van a ustedes a comparar los dos mapas. Y son casi idénticos. El sur andino del Perú, sus fronteras calzan casi milímetro con la frontera de ese viejo Estado surperuano que estuvo a punto el Perú de partirse en dos. Y el Perú sigue dividido en dos. Andrés de Santa Cruz, el mariscal Santa Cruz, uno de los grandes personajes de la historia sudamericana, no quería entrar a Lima. Le dijo siempre a su secretario y confidente español, José Joaquín de Mora, no puedo pasar el Apurímac. Si paso el Apurímac me pierdo. El Apurímac, el río Apurímac, ese río Apurímac que José de la Ribagüero en Paisajes Peruanos dijo que era gigante voz de la patria, río sacro de los vaticinios. Y Bolívar mismo dijo, algún día, dijo Bolívar, el Perú se partirá en el Apurímac. No se ha partido, ni se partirá, pero ya hay una división geográfica que ha sido también una división histórica y social. Y es fundamental cerrar esa brecha histórica. Todas estas cosas que estoy diciendo las digo en Tacna, no se entienden en Lima. Cuando uno conversa con los economistas neoliberales a los que yo me enfrenté y que dominan los medios de comunicación, que destrozaron mi candidatura porque yo no había comido un chicharrón, no entienden esta discusión, no han estado nunca en el Apurímac. Y esta es la brecha histórica que tenemos que cerrar. Esta es la brecha histórica que tenemos. Este es un país que tenemos que, por ejemplo, no puede existir una corporación de medios que tenga el 50% de los mercados de la televisión y el 80% de los medios impresos.